No olvidas el sonido de tu propio nombre siendo masacrado durante una reunión informativa sobre cumplimiento federal de $185 millones. Chuck Austin lo pronunció con desgana, como si solo lo hubiera visto escrito en alguna factura que no se había molestado en leer. No aburramos a la sala con toda esa jerga regulatoria. La sala se rió. Mi nombre es Charles Bradford. Chuck, para la gente que se lo ha ganado, no para un niñato, y ciertamente no es opcional cuando estás lidiando con la Administración de Servicios Generales con un traje y una credencial de acceso. Tengo 49 años, llevo 14 años en cumplimiento federal, antes de eso, pasé 6 años en la Fuerza Aérea aprendiendo lo que realmente significa la atención al detalle. Mira, hace 4 años, bajo el mando de Harold Westbrook, el CEO original, yo podría haber puesto un reglamento del título 48 del CFR sobre la mesa y él habría asentido, gruñido y dicho, si dices que es necesario, es necesario. Harold no era una persona cálida. Llamaba a sus días de vacaciones mitigación de la pérdida de ingresos. Pero sabía una cosa. Lo único que se interponía entre Pinnacle Federal Solutions y una auditoría millonaria era yo, una carpeta de 3 anillas y un bolígrafo rojo que había visto más acción que la carrera entera de la mayoría de la gente. Yo no hacía presentaciones llamativas. No daba discursos motivacionales. Yo leía las cláusulas que nadie más quería resaltar, rastreaba las regulaciones de adquisición hasta la última coma y nos mantenía fuera de cada lista negra que el tío Sam hubiera redactado. Ese mundo se acabó en el momento en que Austin apareció, con su arrogancia de startup y sus palabras de moda de MBA. Austin Westbrook, el único hijo de Harold, recién llegado de una consultoría en McKinsey, era de repente el vicepresidente de operaciones, un título de trabajo lleno de autoridad y ego, pero sin la menor idea de dónde se guardaban las copias de seguridad de los contratos de emergencia, y con menos idea aún de lo que significaba una cláusula de personal designado. La primera semana del reinado de Austin, declaró que la modernización empieza con la mentalidad. La segunda semana, trajo a un consultor de transformación digital que pensaba que los diagramas de Gantt eran una especie de arte escénico. Para la tercera semana, empezó a llamarnos a los de cumplimiento la policía de los procesos. Me dijeron que podría encontrar más valor centrándome en los flujos de trabajo del backend, lo cual tiene gracia viniendo de alguien que pensaba que SW significaba Statement of Work en lugar del Scope of Work. Y lo noté de inmediato. El cambio. No más reuniones de seguimiento semanales. Mi acceso a los portales de adquisiciones federales fue degradado, pendiente de revisión. El departamento legal dejó de incluirme en las actualizaciones de contratos. Demonios, ni siquiera me invitaron a la cena de celebración de hitos del contratista, la misma para la que yo había escrito la mitad del lenguaje de la propuesta. Se sentaron a beber vino carísimo mientras yo, solo en mi oficina, revisaba un anexo de cumplimiento de 30 páginas sobre protocolos de lotes de datos, recalentando las sobras de comida china y preguntándome cuándo me volví invisible. Pero esto es lo bueno de ser invisible. Dejan de vigilarte, y tienes tiempo para mirar más de cerca. Fue entonces cuando lo vi. Las sutiles diferencias, actualizaciones en los registros de adquisiciones que no cuadraban. Formularios federales presentados tarde, retroactivamente, algunas autorizaciones sin ninguna firma. Lo marqué, lo envié a mis superiores, no recibí respuesta, así que hice copias en silencio, etiquetando meticulosamente cada página como si me estuviera preparando para una declaración judicial en lugar de otro memo de cumplimiento ignorado. Mientras tanto, Austin disfrutaba de su propio protagonismo. Se pavoneaba por la oficina como si fuera el dueño del lugar, lo que técnicamente, su familia era. Lanzó un canal de Slack llamado Ideas Frescas y sugirió que reemplazáramos nuestro diagrama de flujo de mitigación de riesgos con reacciones de emojis. El departamento legal intentó oponerse brevemente. Luego recibieron el memo, o te alineas o te reasignan. Yo no tenía miedo. Estaba cabreado. Hay una diferencia. Austin trataba el contrato federal como una presentación de ventas, como si necesitara chispa. Pero los contratos como el nuestro no quieren chispa. Quieren acrónimos, presentaciones de documentos, responsabilidad del personal y pruebas de que tu verificación de antecedentes es más rigurosa que la de un senador. Austin no tenía ni idea de que deshacerse de mí no era solo una mala idea. Era una jugada completamente estúpida, envuelta en arrogancia y salpicada de violaciones a las normativas de adquisición federal.
Aún así, me mantuve en silencio. No por cobardía, sino por cálculo. Necesitaba ver hasta dónde llegaría y si sería tan tonto como para hacerlo frente a la única audiencia que importaba más que cualquier viaje de ego en una sala de juntas. El cliente federal. Y, como no, lo fue. La gran revelación de Austin llegó un martes. El tipo de martes que huele a tóner de impresora y a malas decisiones. Se plantó frente a todo el equipo directivo con una sonrisa de suficiencia y un polo con el logo de la empresa que claramente había rediseñado en Canva. Detrás de él, una diapositiva mostraba el título, Operación Siguiente Nivel. Reimaginar, reinventar, reducir. Había visto mejores eslóganes en ambientadores de baño. Estamos eliminando el lastre heredado, anunció como si estuviera narrando el lanzamiento de un cohete en lugar de destripar una empresa que se sostenía a base de agallas de la vieja escuela y protocolo gubernamental. El futuro es ágil, y la agilidad significa eliminar el lastre burocrático. Usó esa palabra, lastre, como si yo fuera un peso muerto que impedía que su ego de aire caliente flotara. En 48 horas, llegaron los consultores. Esos tipos corporativos con aros de luz y títulos de trabajo ambiguos, arquitecto del cambio, optimizador de flujos de trabajo, modernizador de cumplimiento. Uno de ellos, recién salido de la escuela de negocios, me preguntó cuántos puntos de contacto teníamos con el cliente federal. Le dije, aproximadamente 7.000. Se llama contrato. Parpadeó. Pero, o sea, ¿de verdad leen todo eso? Sorbí mi café y sonreí. Dios, espero que sí. Las reuniones empezaron a desaparecer de mi calendario. Primero, fueron las sincronizaciones de estrategia, luego las llamadas con proveedores, e incluso las reuniones previas a la auditoría. Me dijeron que mi conjunto de habilidades únicas estaba siendo reasignado hacia la integridad operativa, lo que aparentemente significaba que ahora corregía informes que nadie me había pedido que escribiera. Un día, intenté unirme por teléfono a la reunión sobre la hoja de ruta de los hitos. Mi código de acceso había sido revocado. Solo un educado mensaje del departamento de TI, según los nuevos protocolos de acceso, este recurso no está disponible para su rol. Como que no lo está, pensé. Yo construí esa hoja de ruta. Yo era ese protocolo. Le pregunté al departamento legal si había habido una reorganización. Me dieron la extensión de recursos humanos. Recursos humanos me dijo que debía mantenerme flexible en entornos de equipo en evolución. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era una reestructuración. Era un exorcismo. Estaba siendo borrado silenciosamente, píxel a píxel. Aún así, me mantuve en silencio. No porque me hubiera rendido, sino porque ya había visto a tipos como Austin antes. Cuando estaba destinado en la base de Andrews, solían aparecer con sus palabras de moda y su arrogancia, ignorando décadas de memoria institucional como si fueran papeles mohosos. Pero esos tipos no duraban. Fracasaban, los transferían hacia arriba o acababan en think tanks escribiendo artículos de opinión sobre cómo el ejército no lograba innovar. Así que, documenté en silencio. Mi escáner de casa vio más acción ese mes que toda la sala de correo. Empecé a archivar por triplicado las versiones de los contratos, a registrar las pistas de auditoría con fecha y hora, a hacer capturas de pantalla de las revisiones con cambios, no por venganza, sino como un seguro. Sabía que los de la calaña de Austin no solo hunden barcos. Culpan a la tripulación mientras encienden las cerillas. Entonces, un jueves por la mañana, mientras catalogaba las revisiones de la sección 14.7, un nuevo correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. La remitente, Patricia Henley, gerente principal del programa de la GSA. Asunto, aclaración. Dentro, solo una frase. ¿Seguirá asistiendo a la próxima presentación de hitos? Sin saludo, sin firma, sin nadie en copia. Solo esa frase, como una pistola cargada sobre la mesa. La leí 5 veces. Sabían que algo iba mal. Quizás habían visto los cambios en el organigrama. Quizás Austin se había ido de la lengua en alguna sesión sobre su visión. Quizás habían notado nuevas caras inundando su bandeja de entrada sin los códigos de autorización de seguridad adecuados. Pero esto eran ellos, llamando educadamente a la puerta antes de derribarla a patadas.
Pasé el cursor sobre el botón de responder. Podría haber escrito un libro, podría haber adjuntado los registros de cumplimiento archivados, los errores de auditoría señalados, la lista completa de modernizaciones que violaban al menos 3 secciones de nuestro acuerdo maestro de servicios. En lugar de eso, simplemente cerré mi portátil. No por derrota, sino por contención. Porque si el cliente preguntaba si yo iba a asistir, significaba que ya estaban cuestionándolo a él. Y lo último que haces cuando tu enemigo está encendiendo la mecha es interrumpirlo. Te sientas y dejas que olvide que tú todavía sostienes las cerillas. Mira, hay un tipo particular de silencio que se produce justo antes de que una carrera implosione. No el que grita o da portazos, sino el que se oye en una sala de conferencias cuando la respiración de cada ejecutivo coincide con el zumbido del aire acondicionado y nadie quiere ser el primero en parpadear. En eso estaba yo sentado. La presentación de hitos estaba programada para las 9 de la mañana en punto. El cliente federal, los líderes internos, legal, operaciones, riesgos, todos presentes. Estábamos transmitiendo desde 2 ciudades, 3 zonas horarias y un portal de contratista muy caro. El tipo de reunión donde aparecer con la credencial equivocada solía activar alertas de seguridad, donde una vez tuve que detener una sesión porque alguien dijo clasificado por Zoom sin credenciales encriptadas. Estaba a mitad de la diapositiva, sección 6, cumplimiento del anexo F, hitos cumplidos, mitigaciones de riesgo en progreso. En la pantalla, un gráfico que mostraba las alertas de auditoría de adquisiciones. Cada una documentada, fechada y resuelta. Fue entonces cuando Austin se inclinó hacia adelante. Perdón, voy a intervenir aquí, dijo. Todo en canto y dientes de tiburón. Chuck ha hecho un trabajo fantástico sentando las bases. De verdad. Démosle un aplauso por su trabajo pasado. No me moví. Nadie aplaudió. Sonrió con más fuerza. Dicho esto, estamos pivotando hacia un modelo de cumplimiento más ágil. Menos papeleo, más velocidad. Creemos que eso se alinea mejor con la dirección que están tomando las prioridades federales, ¿no creen? El cliente no respondió. Tampoco el departamento legal. Pude sentir como el abogado de adquisiciones dejaba de respirar. Austin se volvió hacia mí como un mago terminando un truco. Chuck, eres bienvenido a quedarte en calidad de asesor durante la transición, pero a partir de hoy, tomaremos una dirección diferente. Ahí estaba. Despedido a mitad de una frase, frente al cliente, en una llamada grabada federalmente. Sin recursos humanos, sin paquete de desvinculación, solo un cálido agradecimiento público y el equivalente profesional a un puñetazo en el estómago. No hice preguntas, no levanté la voz, no dije ni una maldita palabra. Cerré mi portátil. No fue un golpe, solo un clic suave que, de alguna manera, resonó en la sala más fuerte que cualquier explosión. Luego, deslicé el USB con el paquete completo de hitos en mi maletín, me levanté, me ajusté la corbata y salí sin decir una palabra. Detrás de mí, las sillas crujieron. Prácticamente se podía oír el infarto del departamento legal formándose en tiempo real. Patricia Henley, la misma mujer con la que había superado un huracán de auditorías, que una vez me llamó desde una escala en Dubái para confirmar una cláusula en una adenda de ciberseguridad, permaneció con el rostro impasible. No parpadeó cuando me interrumpieron. No se inmutó cuando me levanté. Pero cuando llegué a la puerta, oí el raspado de su silla. Se levantó, no dijo nada, solo recogió sus notas, tomó su botella de agua y salió detrás de mí. No miró a Austin. No se desconectó de la llamada, simplemente me siguió. Caminamos en silencio por el pasillo. Yo no le pregunté a dónde iba. Ella no me preguntó a dónde me dirigía. Parecíamos 2 personas abandonando la escena de un crimen. Cuando llegamos a los ascensores, pulsó el botón, miró al frente y dijo, tu diapositiva estaba marcada como requerida en nuestra preparación interna. El anexo F. Asentí. Todavía lo es. Las puertas se abrieron. Ella entró. Yo no. Mientras se cerraban, se giró ligeramente y dijo, entendido. Arriba, Austin probablemente estaba chocando los 5 con algún consultor llamado Blake, ya redactando una publicación en LinkedIn sobre la optimización de estructuras heredadas.
Lo que él no sabía, lo que ni siquiera podía empezar a comprender, era que no acababa de eliminar un puesto. Había cortado el único nombre vinculado a la validez del cumplimiento del contrato, la conexión humana real que sostenía nuestra autorización federal. Pero no me apresuré a explicarlo. Dejé que las puertas se cerraran. Dejé que el silencio se asentara, porque la mecha se había encendido y el edificio todavía estaba lleno de gente que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. El eco de esa reunión quedó suspendido en el edificio como el olor a café quemado. Amargo, equivocado, imposible de ignorar. A las 17 de la mañana, el pasillo fuera de la sala de conferencias era un cementerio de confusión. Austin salió pavoneándose como si acabara de ejecutar una jugada de negocios impecable. Ahora nos movemos rápido, le dijo a uno de los consultores, dándole una palmada en la espalda como si acabaran de cerrar un gran trato en lugar de torpedear un contrato regulado federalmente. Los sistemas antiguos no escalan. Mientras tanto, el resto del equipo directivo permanecía congelado alrededor de una bandeja de fruta a medio terminar y el cráter humeante de una decisión catastrófica. El cliente federal nunca regresó a la llamada. Ni un adiós. Ni un gracias por su tiempo. Solo una silla dejada conspicuamente vacía y un inicio de sesión que decía conexión perdida. Pero todos sabían que no era un problema técnico. La gente susurraba. El departamento legal mantuvo una reunión de emergencia a puerta cerrada. Adquisiciones empezó a cotejar el calendario de entrega de hitos como si intentaran resolver un asesinato con solo una hoja de cálculo y un bote de aspirinas. Lo sé porque Jennifer, de legal, me envió exactamente ese mensaje. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Estás bien? No respondí. Todavía no. Austin estaba demasiado ocupado para notar la tensión. Le estaba dictando su versión de los hechos al representante de Relaciones Públicas. Hemos optimizado, dijo. Chuck fue vital en tiempo pasado, pero estamos construyendo una narrativa de cumplimiento más flexible. Una narrativa. No una política, no una autorización, una maldita historia. Ya estaban redactando el comunicado de prensa. Alguna basura llena de jerga sobre avance, reestructuración ágil y de optimización de legados. Ninguno de ellos se daba cuenta todavía de que la verdadera historia no la estaba escribiendo el de Relaciones Públicas. Ya se estaba componiendo en los registros de la agencia federal. A las 2:42 de la tarde, mientras Austin todavía estaba en reuniones sobre la estrategia de marca de la transición, recibí una notificación de correo electrónico seguro en mi teléfono. Dominio gubernamental, sin saludo, solo una línea, extraoficialmente, ¿cuál es tu disponibilidad el mes que viene? Lo miré por un momento, sentado solo en mi cocina, con el café frío y el maletín aún cerrado a mi lado. Esa línea me lo decía todo. Lo sabían. No solo que me habían despedido, sino lo que significaba, lo que ponía en riesgo. Austin podía estar jugando a las sillas musicales con los jefes de departamento y los títulos heredados, pero el cliente tenía una sola cosa en mente, la continuidad. Y yo era la continuidad. Mi nombre en el papel, en las cláusulas, en las autorizaciones. Yo era la firma que validaba el cumplimiento. La persona que podía firmar legalmente para manejar conjuntos de datos restringidos, que había pasado las verificaciones de antecedentes, los exámenes de polígrafo, las auditorías trimestrales de 3 horas que Austin ni siquiera sabía deletrear. Hice clic en responder y escribí solo una frase, depende de quien siga teniendo autorización. Luego, volví a cerrar el portátil. Afuera, Austin seguía avanzando como un tipo que sostiene el mapa de un edificio que ya está en llamas. No entendía cómo funcionaba nada de esto. No entendía que yo era el oficial designado. No sabía que la cláusula 9.4.4 del Acuerdo Maestro de Servicios vinculaba ciertas responsabilidades a personal específico. Intransferibles, irreemplazables, sin la aprobación federal por escrito. No sabía que el contrato que acababa de masacrar como si fuera una presentación para alguna reunión de startup no le pertenecía a la empresa. Me pertenecía a mí. Para el viernes por la mañana, dejé de recibir correos internos. El acceso a la unidad de la empresa, desaparecido. El llavero de acceso, desactivado. La página de beneficios, sus credenciales ya no son válidas. Pero no estaba preocupado, porque el silencio solo da miedo cuando no sabes lo que viene.
Yo sí lo sabía, y ya había sentado las bases. El rastro de papel, los registros, los correos electrónicos archivados, las versiones originales firmadas, las notas de incumplimiento que intentaron optimizar hasta hacerlas desaparecer. Lo había respaldado todo, guardado en 2 lugares. Uno con mi abogado, el otro ya en la carpeta en la nube que había compartido con el cliente hace 6 meses por redundancia. El tipo de redundancia que Austin acababa de eliminar sin pensar. Y ahora, solo era cuestión de esperar. Dejar que el edificio zumbara con confusión. Dejar que Austin contara su historia. Dejar que todos se preguntaran de dónde venía la tormenta. ¿Por qué no estaba viniendo? Ya había llegado. El cliente federal no envió flores. Envió una notificación formal. Asunto: suspensión del compromiso. ¿Inmediata? 3 puntos. Sin rodeos. Sin emoción. Solo acero burocrático afilado como una navaja. Todas las reuniones programadas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Las facturas pendientes no se procesarán, a la espera de una revisión interna. Brecha de personal bajo investigación activa. Estado de cumplimiento sin resolver. Leí el correo en mi teléfono desde un reservado en un tranquilo restaurante a 2 manzanas de Dupont Circle. Mi café acababa de llegar. La camarera me ofreció crema. La rechacé. Frente a mí se sentaba una reclutadora de la Oficina de Gestión y Presupuesto. No éramos desconocidos. Nos habíamos cruzado durante una auditoría multiagencia hace 2 años y conectamos por el trauma compartido de ver a alguien etiquetar mal un contenedor de datos y luego discutir sobre ello durante 47 minutos. Deslizó un acuerdo de confidencialidad sobre la mesa. Solo por hoy, dijo. No hablé. Firmé. De vuelta en mi antigua empresa, la tierra se estaba moviendo. El departamento legal estaba en caída libre. Adquisiciones se había quedado en silencio. Finanzas releía cada línea del contrato, intentando descifrar dónde empezaron las grietas. ¿Y Austin? Austin estaba haciendo lo que los tipos como él siempre hacen cuando su reflejo empieza a desdibujarse. Culpó a todos los demás. Primero fue la estructura anticuada del contrato. Luego, la falta de urgencia de legal. Después, la inflexibilidad de cumplimiento. Paseaba por el pasillo de cristal como si estuviera teniendo un colapso. Con la cara roja, señalando con el dedo a los jefes de departamento y exigiendo respuestas que no entendía. En un momento dado, irrumpió en la oficina de legal gritando: ¿por qué nadie me dijo que su nombre estaba en esa maldita cosa? Jennifer, bendita sea, ni siquiera levantó la vista de su portátil. Dijiste que no tenías tiempo para las secciones aburridas. Recursos Humanos intentó llamarme 4 veces ese día. Luego envió un correo electrónico titulado: tomando contacto, nos encantaría charlar. No respondí. Estaba demasiado ocupado negociando el alcance de la supervisión y las cláusulas de transferencia de autorización remota con mi nuevo empleador. Porque esto es lo que Austin nunca entendió. La gente no abandona los contratos federales. Se gradúan de ellos. Y mientras él pulía palabras de moda para su club de fans de LinkedIn, yo ya estaba 3 pasos por delante en la siguiente fase. La OMB no solo me quería a mí. Quería continuidad, estabilidad, del tipo que Austin no podía fabricar, comprar o fingir. Sabían que mi autorización estaba intacta. Sabían que yo ya hablaba el idioma del gobierno. Sabían lo que significa cuando un gerente de programa federal sale de una reunión detrás de un oficial de cumplimiento sin despedirse. Cuando la congelación llegue a la nómina, dijo mi reclutadora, golpeando su bolígrafo contra la mesa, se dará cuenta. Asentí, sin molestarme en sonreír, porque la congelación ya había llegado, y Austin ahora estaba completamente solo. A las 6:17 de la mañana, el Gulfstream de Harold Westbrook aterrizó en la pista de DC, con las ruedas chirriando como si intentaran advertirle. El verdadero CEO, el que había construido la empresa con nada más que una agenda de contactos, mal genio y un respeto férreo por la burocracia federal, revisó su teléfono mientras los motores se apagaban. La pantalla de bloqueo floreció en rojo.
10 llamadas perdidas, una serie de mensajes de texto cada vez más desesperados de legal y un asunto escalofriante de adquisiciones, urgente. Congelación de cliente. Violación de personal confirmada. No se molestó en esperar la pasarela. Leyó la notificación formal en el coche, entrecerrando los ojos con cada línea. El café que su asistente le entregó permaneció intacto. Cuando llegó al final, oficial designado Charles Bradford, estado de autorización suspendido, pendiente de revisión interna, soltó un suspiro como si estuviera a punto de perder la cabeza. A las 7:03 de la mañana, el teléfono de Austin sonó. No contestó la primera vez, ni la segunda. A la tercera, descolgó, sin aliento. Hola, papá. Oye, hay un pequeño malentendido con... ¿Qué demonios ha pasado? Una larga pausa. Austin carraspeó. Era tóxico. De la vieja escuela. No podía adaptarse al nuevo ritmo. Harold no levantó la voz. No lo necesitaba. Nuestra autorización federal entera era él, dijo secamente. ¿A quién demonios acabas de despedir? Austin no respondió. No hacía falta. Harold ya lo sabía. Colgó la llamada, entró directamente en la sede, pasó de largo la recepción y no dijo una palabra a los ejecutivos que hacían fila como niños esperando a confesar qué ventana habían roto. De vuelta en mi apartamento, me serví otra taza de café, doblé el periódico de ayer por la mitad y observé cómo el pánico se extendía por LinkedIn en tiempo real. Primero, el calendario público de la empresa se oscureció, reuniones eliminadas, visibilidad restringida. Luego, algunos observadores de la industria notaron que el nombre de la agencia federal había desaparecido silenciosamente de la lista de clientes en la página de inicio. Luego vino la actualización de un blog anónimo de la industria, contratista federal de primer nivel bajo escrutinio tras la eliminación del oficial designado sin notificación. La empresa no emitió ningún comunicado, porque no había nada que decir. Habían despedido a la única persona que poseía la autorización, las relaciones y las claves del rastro de auditoría. Ahora, el tipo que me llamó lastre estaba siendo llamado algo mucho peor por su propia junta directiva. Dentro del edificio, Harold convocó una mesa redonda de emergencia. Legal, pálido y sudoroso. Finanzas, al borde de la histeria, preocupado por los problemas de flujo de caja y el efecto dominó de un trimestre congelado. Adquisiciones, sosteniendo una copia impresa del acuerdo maestro de servicios original con mi nombre resaltado en 6 lugares. Y Austin. Intentó reclinarse, poner esa sonrisa de suficiencia. Estaba tratando de traer sangre nueva, ofreció. Necesitábamos innovar. Necesitabas callarte y leer, espetó Harold. Despediste a la persona cuyo nombre es el contrato. Silencio sepulcral. Recursos Humanos intentó intervenir con un, seguimos los protocolos de desvinculación. Harold la interrumpió. No me importa si le disteis un reloj de oro. Dejasteis que un consultor de 31 años os dijera que eliminarais nuestra posición federal como si fuera una hoja de cálculo anticuada. Se levantó lentamente, recogió la carpeta de adquisiciones y salió de la sala sin decir una palabra más. Mientras tanto, yo estaba terminando mi café, con el teléfono vibrando silenciosamente sobre la mesa con un mensaje de mi abogado. ¿Quieren hablar? Les he dicho que no estás disponible según tu nuevo contrato. Puse el teléfono boca abajo y abrí el crucigrama. Palabra de 5 letras para consecuencia. Sonreí. Karma. Las luces fluorescentes zumbaban de forma constante, como si hubieran estado esperando toda la mañana solo por mí. Entré por las puertas de cristal del centro de admisión de la OMB, el tipo de lugar que olía a moqueta vieja y autoridad seria. Sin sonrisas en la recepción, sin recepcionistas fingiendo estar ocupados. Solo una carpeta de Manila con mi nombre impreso en negro y un oficial de seguridad que comprobó mi identificación 2 veces y luego me entregó un cordón de visitante sin decir una palabra. Al fondo del pasillo, tercera puerta a la izquierda. La habitación era pequeña, sin ventanas, con una mesa, una silla y una mujer ya sentada. Patricia Henley, tan serena como siempre, con una expresión ilegible, con la misma postura que la última vez que la vi, cuando se levantó en silencio y me siguió fuera de aquella sala de juntas. Asintió una vez.
Le devolví el asentimiento. Deslizó la credencial sobre la mesa. La cogí. Sin prisa, sin emoción, simplemente correcta, como la pieza final de un rompecabezas que había estado escondido bajo la arrogancia de otro. Tu autorización se restablece bajo control directo de la cartera, dijo. No se requiere aprobación intermediaria. Nos enviarás la documentación directamente a nosotros de ahora en adelante. No sonreí. Ella no hizo preguntas. Firmé en la línea debajo del sello. Puse mis iniciales en la cláusula de abajo. Sí, ¿esa? La que Austin no leyó. La que hacía de mi nombre el candado y la llave. Cuando me levanté para irme, añadió, ¿alguna guía de transición para el contratista anterior? Ya han recibido la notificación, dije en voz baja. Simplemente, aún no lo saben. De vuelta en la empresa, mi antigua empresa, la escena era más fría que una morgue en enero. Harold estaba sentado solo en la sala de crisis, con la corbata deshecha, mirando una copia impresa de la extensión oficial de la congelación de la GSA. Sin reuniones, sin pagos, sin acceso, con una línea en negrita al final, reevaluaremos la elegibilidad del contrato cuando se haya restablecido la integridad del personal. La frase golpeó como un martillo. Integridad del personal. No preparación operativa, no escalabilidad. Integridad. Lo único que habían arruinado mientras perseguían métricas y destripaban la experiencia en nombre de la modernización. Las bandejas de entrada de la empresa estaban en silencio. Los contratistas se habían esfumado. Y Austin no estaba por ningún lado. Se rumoreaba que se había tomado una licencia personal, aunque nadie se lo creía. Un tipo que confunde autorización con influencia no sobrevive mucho tiempo en una industria donde tu reputación no es solo tu moneda, es tu licencia para operar. Mientras tanto, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de mi abogado reenviando un último memo interno. Asunto, planificación urgente de reenganche estratégico. No lo abrí. No hacía falta, porque todo se había dicho ya. En los registros que ignoraron, en las cláusulas que leyeron por encima, en la credencial que ahora llevaba discretamente prendida en mi chaqueta. Sin venganza, sin comunicado de prensa, sin cadenas de correos dramáticas, solo un nombre tranquilo en una línea que lo significaba todo. Y un edificio lleno de gente que finalmente se dio cuenta de lo que significaba, demasiado tarde. Al salir de nuevo a la luz del sol, fuera del edificio de la OMB, una ráfaga de viento atrapó el borde de mi abrigo. Metí la credencial bajo la solapa y seguí caminando. Sin destino, sin un gran plan, solo un futuro en el que nunca más tendría que explicar lo que valgo a alguien que pensaba que el poder era más ruidoso que las pruebas. La autorización seguía en pie, y yo también. 6 meses después, Austin Westbrook trabajaba en una startup en Austin, Texas, llamándose a sí mismo evangelista de la transformación digital. Pinnacle Federal Solutions fue vendida a un competidor por piezas. Harold se retiró a Florida con lo que quedaba de su reputación. Y yo estaba sentado en mi nueva oficina revisando un manual de cumplimiento que mantendría a otro contratista fuera de problemas, bebiendo un café mejor y cobrando lo que realmente valía. A veces, la mejor venganza es, simplemente, seguir ahí.